becas del gobierno. La primera clase es una introducción general, así que son contenidos bastante básicos que todos ya vimos en alguna vez estudiando en el colegio, pero es importante repasar para tener una buena base para ir ahondando en contenidos más profundos. Bueno, empezamos con las funciones sintácticas básicas. Bueno, ¿qué son las funciones sintácticas? Son roles que desempeñan las palabras o grupos de palabras dentro de una oración. Los elementos principales son el sujeto, el predicado y los complementos. Nosotros en nuestra comunicación diaria, para la comunicación, para poder hablar, para entender a otras personas y hacernos entender, usamos oraciones. Y esas oraciones están compuestas de palabras. Bueno, las funciones sintácticas básicas son los roles, las funciones que cada una de esas palabras cumplen en la oración. Y tenemos tres partes principales que son el sujeto, el predicado y los complementos. Empezamos con el sujeto. El sujeto es quien realiza o recibe la acción del verbo. Puede ser explícito o implícito. Bueno, el sujeto es quien realiza la acción del verbo, como dice, y al decir que es explícito, decimos que está escrito dentro de la oración. Y al decir que es implícito, no está escrito dentro de la oración, pero podemos deducir fácilmente quién es el sujeto. Podemos inferir eso. ¿Cómo? Podemos hacer eso mirando el verbo. Por ejemplo, la conjugación del verbo nos puede dar una pista de quién es el sujeto en la oración. Tenemos acá dos ejemplos. El primero es María cocinó un pastel, donde María es el sujeto explícito, porque está escrito ahí dentro de la oración. En el segundo tenemos cocinó un pastel, donde tenemos solamente el predicado, pero el verbo está conjugado en tercera persona pasado. Así que al decir cocinó, ya sabemos que el sujeto es él o ella, por la conjugación del verbo. Para identificar el sujeto dentro de una oración podemos hacer una pregunta. ¿Quién o quiénes es el que realiza la acción del verbo? Esta pregunta nos ayudará a saber quién es el responsable de la acción expresada por el verbo. Tenemos acá dos ejemplos. El primero es, Juan lee un libro. Podemos hacer la pregunta, ¿quién lee el libro? Entonces, ¿quién es el que realiza la acción? El que realiza la acción es Juan, porque Juan es el que está leyendo el libro, así que Juan es el sujeto. Es el sujeto explícito de la oración porque está escrito ahí. En el segundo ejemplo, tenemos la oración, corremos en el parque. Hacemos nuevamente la misma pregunta. ¿Quiénes corren en el parque? ¿Quiénes son los que están realizando la acción expresada por el verbo? No está escrito ahí, pero por la conjugación del verbo correr en la primera persona plural, podemos saber que el sujeto es nosotros. Es un sujeto implícito. No está escrito en nuestra oración, pero por la conjugación de nuestro verbo podemos saber que el sujeto es nosotros, porque nosotros corremos en el parque. Pero como en español muchas veces solemos omitir los pronombres, solamente empezamos las oraciones con el verbo, es un sujeto implícito. Está claro, ¿verdad? Esta parte de explícito e implícito. Es bastante simple de entender. Eh, para esta parte quisiera que participaran conmigo. Si es que quieren participar, pueden prender su micrófono y responder. Ahora identificaremos y clasificaremos los tipos de sujetos. Acá tenemos 8 oraciones y para cada oración sería bueno identificar el sujeto. Acá tenemos el primer ejercicio es Pedro juega fútbol en la tarde.
Bueno, tendríamos que hacer la pregunta, ¿quién juega fútbol la tarde? Entonces el sujeto sería Pedro. Para el segundo, ¿quién es el sujeto ahí? Compramos pan todos los días. Nosotros. Nosotros. Porque el verbo está conjugado. Excelente. En el tercero, las estrellas brillan en el cielo. ¿Quiénes brillan en el cielo? Las estrellas. Las estrellas. Cantas muy bien en el karaoke. El cuarto. ¿Quién canta muy bien en el karaoke? Él o ella. Él o ella, sí, porque el verbo está conjugado en la tercera persona singular. En la esquina vendían frutas. Ellos o ellas. Sí, ellos, porque el verbo está conjugado en la tercera persona plural. Ellos vendían, así que es un sujeto implícito. Nosotros organizamos la reunión. Donde es el sujeto es nosotros porque es explícito. Bueno, este es un poco más complicado, el 7. Llovió toda la noche. ¿Quién sería el sujeto ahí? La noche. No. Sería la naturaleza. La lluvia. ¿Cómo? La lluvia. Sí, la lluvia puede llover, pero el verbo es llover. En este caso no tenemos un sujeto, porque es un fenómeno meteorológico, un fenómeno natural, donde, ¿cómo te digo? Donde la oración es impersonal. No existe una persona que pueda llover. Tipo, es un verbo, es uno de los ciertos verbos. No, este tipo de oraciones no tiene sujeto. Es una oración impersonal. Se trata, en esta clase de ejemplo, en este ejemplo particular, no existe un sujeto. Porque se trata de fenómenos meteorológicos, fenómenos naturales. Es impersonal, así que no podemos, no es como el caso del implícito donde podemos saber quién es el sujeto por solamente la conjugación del verbo. Y el último es, la maestra explicó el tema con paciencia, donde el sujeto en esta oración es La maestra. la maestra. Acá tenemos las respuestas, donde Pedro es el sujeto explícito, nosotros es implícito, las estrellas es implícito, tú cantas es la segunda persona, ellos es la tercera persona, nosotros explícito, y ahí en el tercero no tiene sujeto. Oración impersonal, ya que no hay un sujeto que realice la acción llovió. Es un fenómeno natural. Cuando se trata de fenómenos naturales, por lo general no tiene sujeto. Por ejemplo, al decir nevó, por ejemplo, es la misma cosa. Y el último es la maestra, que es explícito. Bueno, la segunda parte de la oración es el predicado. El predicado es lo que se dice el sujeto, incluyendo el verbo y sus complementos. Ejemplos. El gato duerme en el sofá, donde el predicado sería duerme en el sofá, incluyendo el verbo. Nosotros cantamos una canción alegre. El predicado es cantamos una canción alegre. Explica lo que hace el sujeto, que en este caso es nosotros. Para identificar el predicado, hacemos la pregunta, ¿qué se dice del sujeto? El predicado es todo lo que se dice o explica acerca del sujeto y siempre incluye al verbo principal. Tenemos los ejemplos. El primero, los niños juegan en el parque. ¿Qué se dice de los niños? Hacemos la pregunta. Juegan en el parque. Este es el predicado, es lo que se dice del sujeto. El perro ladra fuertemente. ¿Qué se dice del perro? Que ladra fuertemente. Es bastante
sencillo identificar el predicado haciendo las preguntas. Esta pregunta, ¿qué es lo que se dice del sujeto? Vamos a identificar el predicado en estas oraciones. El sol brilla intensamente. El predicado es Brilla intensamente. brilla intensamente. O sea, ¿qué se dice del sol? Que brilla intensamente. Nosotros viajamos en la playa en vacaciones. El predicado en esta oración sería En vacaciones. Viajamos a la playa. Viajamos Sí. a la playa. el viento sopla fuerte esta tarde. Sopla fuerte esta tarde. Sí. Podemos pasar esta parte porque es bastante sencillo, creo. Porque podemos ver que el sol brilla intensamente. O sea, es muy fácil identificar el predicado haciendo la pregunta de qué se dice del sujeto. Prácticamente el predicado por lo general comienza desde el verbo. Esta parte es bastante interesante, donde tenemos los complementos. Los complementos aportan información adicional al verbo. Y algunos de ellos son el complemento directo. Indica qué o a quién afecta la acción del verbo. Nosotros tenemos, por ejemplo, la oración. María escribió una carta. Entonces, María escribió, pero esa acción ¿a quién afecta? ¿Qué escribió María? Una carta. Ese es el complemento directo. Después tenemos el complemento indirecto. Indica a quién o para quién se realiza la acción. Acá tenemos el ejemplo. Le compré un regalo a mi padre. Donde a mi padre sería el complemento indirecto. Porque es hacia quién se realiza la acción. Y en este caso, le compré un regalo sería el complemento directo. Así que en esta oración tenemos un complemento directo y un complemento indirecto. En este caso, en esta oración, ¿quién sería el sujeto? Le compré un regalo a mi padre. Le compré. No, Sería yo. yo. ¿Quién le compró el regalo a mi padre? Yo. Por eso es importante siempre hacer la pregunta. Parece algo tonto al inicio, tipo al ver las preguntas, pero en ciertas oraciones es muy importante hacerlas, porque te puede confundir. Porque yo le compré el regalo a mi padre, pero se omite porque es sujeto implícito. Después tenemos los complementos circunstanciales. Aporta información sobre las circunstancias de la acción. O sea, dónde sucede la acción, cómo sucede la acción, para qué sucede la acción. Un montón de complementos que aportan más información a la oración. Por ejemplo, estudié en la biblioteca toda la tarde. Nosotros tenemos, yo estudié, nuestro sujeto es yo porque el verbo es estudié, está conjugado en la primera persona singular. En la biblioteca sería nuestro complemento circunstancial y toda la tarde también. En la biblioteca sería un complemento circunstancial del lugar y toda la tarde sería un complemento circunstancial de tiempo. Pero vamos a ir viendo cada uno de los casos. Empezamos con el complemento directo. Y también tenemos algunas preguntas que podemos hacer para identificar este complemento. Por ejemplo, ¿qué? ¿A quién? Al verbo. El complemento directo responde a las preguntas ¿qué? ¿A quién? Respecto al verbo. Por ejemplo, el ejemplo 1. Juan leyó un libro. ¿Qué leyó Juan? La respuesta es un libro. Entonces, ese es nuestro complemento directo. Cuando la respuesta te puede responder a esa pregunta. ¿Qué leyó Juan? Un libro. En el ejemplo 2 es, vi a mi amigo en el parque. ¿A quién vi? A mi amigo. Entonces, ese es el complemento directo, cuando puedes responder las preguntas ¿qué? Y ¿a quién?
Ahora, formas de identificar el complemento indirecto en una oración. Se puede preguntar ¿a quién o para quién? El verbo responde a las preguntas ¿a quién y para quién? Con relación al verbo. Ejemplo, Juan le dio un regalo a su hermana. Primeramente, en esta oración tenemos el complemento directo y el complemento indirecto otra vez. Por ejemplo, si le preguntas, ¿qué le dio Juan a su hermana? Un regalo. Entonces, un regalo es un complemento directo porque responde a la pregunta ¿qué? En este caso, ¿a quién le dio Juan el regalo? A su hermana. Entonces, ese es un complemento indirecto cuando responde la pregunta ¿a quién? Y acá en el segundo ejemplo dice, les envié una carta a mis amigos. ¿A quiénes? Tendría que ser, ¿a quiénes les envié una carta? A mis amigos. Entonces responde también la pregunta, esa pregunta, entonces es un complemento indirecto. Pero justamente tenemos el caso que en el complemento directo también figura qué y a quién. Pero más adelante vamos a ver el caso, cómo identificarlos, cómo diferenciarlos. Ahora veremos formas de identificar el complemento circunstancial en una oración. Tenemos tipos de complementos circunstanciales. Tenemos el complemento circunstancial del lugar. Indica el lugar donde ocurre la acción del verbo. Ejemplo, estudian en San Lorenzo. Y hacemos la pregunta, ¿dónde estudian? Entonces, en San Lorenzo. Este es un complemento circunstancial del lugar, porque especifica el lugar donde se realiza la acción del verbo. El complemento circunstancial de tiempo indica en qué momento ocurre la acción del verbo. Estudia por la tarde. Y hacemos la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo estudia? Por la tarde. Entonces, ese es el complemento circunstancial de tiempo. Los complementos circunstanciales explican, como su nombre lo dice, las circunstancias. Complemento circunstancial de modo indica cómo se realiza la acción del verbo. Corro rápidamente. ¿Cómo corro? Rápidamente, tipo. Tienes que hacer la pregunta ¿cómo? Para identificar el complemento circunstancial de modo, si es que existe. Complemento circunstancial de cantidad indica la cantidad o grado con que se realiza la acción. Comí mucho. ¿Cuánto comí? Mucho. La pregunta es, el marcador es ¿cuánto? Para especificar la cantidad. Complemento circunstancial de causa. Indica la causa o razón por la cual se realiza la acción. Ejemplo, lloro por tristeza. Y nos preguntamos la causa. ¿Por qué lloro? Por tristeza. Después está el complemento circunstancial de finalidad. Indica el propósito o la finalidad de la acción. El ejemplo, estudio para aprender. Y hacemos la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué estudia? Para aprender. Después tenemos el complemento circunstancial de instrumento. Indica el medio o instrumento con el que se realiza la acción. Tenemos el ejemplo, escribo con un bolígrafo. O sea, para explicar con qué objeto estamos escribiendo. Entonces, ¿con qué escribo? Con un bolígrafo. Complemento circunstancial de compañía. En este caso, se haría la pregunta, ¿con quién? Voy al cine con mis amigos. ¿Con quién voy al cine? Con mis amigos. El complemento circunstancial de condición indica la condición necesaria para que ocurra la acción. Saldré si hace buen tiempo. Así que nos preguntamos, ¿bajo qué condición saldré? Le preguntamos al verbo, si hace buen tiempo. Explica, es un condicional. Acá tenemos nuestro resumen. Para preguntar el modo, usamos cómo.
el tiempo, cuándo. Le preguntamos al verbo. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para causa? ¿Para finalidades? ¿Para qué? Compañía es con quién. Instrumento es con qué. Cantidad es cuánto. Y para la condición es bajo qué condición. Esto es lo que le estaba diciendo, que en los complementos directos e indirectos ambos responden la pregunta ¿a quién? Para edificarlos podremos realizar la sustitución por pronombres. El complemento directo se sustituye por los pronombres lo, la, los, las, cuando es una cosa, o me, te, nos, cuando es una persona. El complemento indirecto se sustituye por los pronombres les singular o les plural. Veamos los ejemplos. La pregunta ¿a quién? Vi a mi amigo en el parque. Hacemos la pregunta al verbo para saber el complemento. ¿A quién vi? Y la respuesta es a mi amigo. Decimos que es complemento directo porque podemos sustituir a mi amigo por el pronombre lo. Entonces decís, lo vi en el parque. Acá tenemos otro ejemplo. Le explicaron el tema a Juan. ¿A quién le explicaron el tema? La respuesta es a Juan. Así que es complemento indirecto, porque podemos sustituir a Juan por el pronombre singular. Le explicaron el tema. Sabemos que es complemento indirecto porque podemos sustituir Juan por le. ¿Qué pasaría si a Juan lo sustituyéramos por lo? Lo explicaron el tema. Acá. Le explicaron el tema. Está bien. Lo explicaron el tema no tiene sentido. Así que cuando existan dudas, si es complemento directo o si es complemento indirecto, tendríamos que hacer la sustitución del complemento directo por los pronombres correctos. Y si la oración no tiene sentido, entonces es lo opuesto. En este caso, si vos dijeras, bueno, ¿a quién le explicaron el tema? Juan. Y pensás que esto es un complemento directo. Pero en realidad, cuando sustituís por los pronombres le y lo, te das cuenta que es un complemento indirecto. Cuando exista duda, esta es una herramienta muy útil para salir de la duda. ¿Quedó claro esta parte o tienen alguna duda con respecto a esto? Quedó claro. Quedó claro. Profesor, ¿será se puede ir a un mañana atrás? Porque estoy anotando, Gina, el tipo de complemento circunstancial y no llegué a anotar todo. ¿Se puede? ¿Cómo? Estuve anotando los tipos de complemento circunstancial y no anoté todo. ¿Podés regresar a uno atrás, porfa? Creo que eso podrías hacerlo después porque estas diapositivas se van a cargar en el Classroom. Así que ustedes van a tener acceso a todo el material. Dale, profesor, gracias. Y por la limitación de tiempo, yo sé que hice bastante rápido la parte de complemento circunstancial, pero yo creo que quise centrarme más en esta parte de complemento directo e indirecto porque es muchísimo más fácil reconocer los complementos circunstanciales. Pero Dale, puede profesor, haber está bien. confusión a la hora de reconocer el complemento directo y el complemento indirecto. Ahora vamos a ver unos ejercicios. Vamos a identificar el complemento directo, el complemento indirecto en las siguientes oraciones. El primero, ellos nos trajeron regalos a la fiesta.
¿Qué nos trajeron ellos? Regalos. Regalos, entonces, ¿qué sería? Complemento directo. Sí, el complemento directo porque responde a la pregunta ¿qué? ¿Y a El, com- dónde nos trajeron los regalos? el complemento indirecto sería en la fiesta. En realidad, a la fiesta es un complemento circunstancial porque usamos la pregunta ¿dónde? A nosotros sería, profe, el indirecto. Sí, ¿a quiénes nos trajeron a nosotros? Sí sería el indirecto. Pero yo estoy preguntando ahora, ¿dónde nos trajeron los regalos? Ese sería, a la fiesta sería complemento circunstancial Del lugar. del lugar. ¿Y a quiénes trajeron los regalos? Es a nosotros. Sí, no, nosotros es el complemento indirecto. Excelente. Te vi en la calle ayer. El complemento directo, ¿cuál sería? Yo. No, ese es sujeto. Yo te vi. ¿A quién vi? Puede ser a un amigo, una amiga. Sí. En este caso, sí, a ti. O sea, yo te vi a ti. Te sería nuestro complemento directo. Sí. Te refiriéndose a una persona porque preguntas, ¿a quién vi? A ti. Pero te en este caso es nuestro complemento directo. ¿Y circunstancial puede ser en la calle? O sea, Si el circunstancial es en la calle, es un complemento. ¿Dónde te vi? En la calle. Y responde la pregunta ¿dónde? Entonces es un complemento circunstancial del lugar. ¿Y ayer? Sería de tiempo. Sí, un complemento. ¿Cuándo te vi? En la calle. Ayer. Por eso es muy importante conocer las preguntas vos le haces las preguntas al verbo y si te responde a esa pregunta, por lo general es el complemento circunstancial que responde a esa pregunta de cuándo, dónde, cómo. Por eso es muy importante que lean nuevamente esa parte de las preguntas y cuando les salga una oración en el examen, le puedan hacer las preguntas al verbo y ahí van a poder identificar cada uno como desde el sujeto, el predicado, el complemento directo, el complemento indirecto y las diferentes clases de complementos circunstanciales. Le regalé un libro a mi madre. El complemento directo, ¿cuál es ahí? Libro. Libro. Porque responde la pregunta, ¿qué le regalé a mi madre? Un libro. ¿Y a mi madre qué sería ahí? Indirecto. Indirecto. Sí. Excelente. Ellos nos trajeron regalos a la fiesta, donde el complemento directo es regalos, porque responde a la pregunta. Ilsa, tu cámara está abierta y vos te estás cambiando. El complemento directo es regalos. El complemento indirecto es a quién, es a nosotros. Y el complemento circunstancial del lugar es en la fiesta. Te vi en la calle ayer. Como dijimos, el complemento directo es te, refiriéndose a la persona. El complemento indirecto no hay un complemento indirecto explícito. Y el complemento circunstancial sería en la calle, que sería el complemento circunstancial del lugar. Y ayer, que sería el complemento circunstancial de tiempo. Le regalé un libro a mi madre. El complemento directo es un libro, porque responde la pregunta, ¿qué le regalé a mi madre? Un libro. ¿A quién le regalé un libro? A mi madre. Un complemento circunstancial del lugar. Por ejemplo, si tuviéramos acá en la oración, le regalé
un libro a mi madre, en mi casa ayer. Tendríamos ya complementos circunstanciales donde ya te dice el lugar, el tiempo. ¿Se entendía esta parte de los complementos circunstanciales? De los complementos, de todos los complementos, el directo, el indirecto y el circunstancial, que se pueden identificar a través de las preguntas que se le hacen al verbo. Sí, profe. Excelente. Podemos pasar al siguiente contenido. Entonces, que son las categorías gramaticales. Las categorías gramaticales son clases de palabras que comparten características similares y desempeñan funciones específicas en una oración. Como sabemos, tenemos diferentes clases de palabras y agrupamos esas palabras en diferentes categorías gramaticales. La primera categoría gramatical que vemos son los sustantivos, que nombran personas, animales, cosas o ideas. Tenemos varios tipos de sustantivos otra vez, según su significado, que son propios, comunes, concretos, abstractos, colectivos, individuales. Según su forma, que son contables, incontables, simples, compuestos. Según su género, masculinos y femeninos. Y según su número, singular y plural. Vamos a ver cada uno de ellos ahora. Tenemos los sustantivos propios, que nombran personas, países, y siempre se escriben con letra mayúscula. Son nombres de personas. Juan fue al cine con María, donde tenemos dos sustantivos, que es Juan y María, porque nombran a personas. También podría ser nombre de países, nombre de ciudades, que son sustantivos propios. Y como lo dije anteriormente, siempre se escriben en mayúscula. Los sustantivos comunes son otro tipo de sustantivos, pero no nombran a personas o ciudades. Así que, bueno, la ciudad tiene muchos parques. En esta oración, ¿cuáles son nuestros sustantivos? Ciudad, parque. Ciudad y parque, porque nombran lugares. Una ciudad y un parque. Después tenemos los sustantivos concretos, que nombran cosas que existen en la realidad o que pueden percibirse con todos los sentidos, todo lo que vos puedas tocar, oler, ver, oír. Por ejemplo, decimos, el perro duerme en la cama, donde nuestros sustantivos concretos serían el perro y la cama, porque podemos ver, podemos tocar al perro, son sustantivos concretos. Después tenemos lo opuesto a eso, que son los sustantivos abstractos, donde dice la felicidad es lo más importante. Donde la felicidad es nuestro sustantivo abstracto, porque son ideas, sentimientos que no se pueden percibir con los sentidos. ¿Qué otros ejemplos de sustantivos abstractos podríamos dar? Tristeza y esas cosas, ¿verdad? La alegría, la tristeza, la soledad, la felicidad, que está ya ahí. Son sentimientos o ideas que no se pueden percibir, así que hay un montón. Después tenemos los sustantivos colectivos. Cuando decimos que un sustantivo cae en el grupo de los sustantivos colectivos, estamos diciendo que agrupa un cierto grupo de individuos que comparten características comunes. Por ejemplo, acá tenemos un rebaño de ovejas, pastaba en el campo, donde nuestro sustantivo sería, tenemos tres sustantivos en esta oración. ¿Cuáles son nuestros sustantivos en esta oración? Rebaño, pastaba, campo.
rebaño, Rebaño, ovejas ovejas y campo. y campo. Excelente. Y el sustantivo colectivos en este caso sería el rebaño. Otros ejemplos de sustantivos colectivos, si tuviéramos un grupo de perros, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Cuál sería el sustantivo que nombra al grupo de perros? Jauría. Jauría. Si tuviéramos un grupo de abejas, ¿cómo llamaríamos a ese grupo de abejas? ¿Cuál es el sustantivo que le da nombre a ese grupo? Enjambre. Enjambre. ¿Se entiende la idea? Después tenemos los sustantivos individuales, donde el gato está jugando con la pelota, donde solamente tenemos un individuo, que es el gato. O sea, nombra a un solo individuo del grupo. Es prácticamente colectivos, nombra al grupo, individuales, nombra a cada uno. Después tenemos los sustantivos contables, donde acá tenemos el ejemplo. Tengo 3 libros en la mochila. ¿Cuáles son nuestros sustantivos acá? En este ejemplo. 3 libros. Libros y mochila. Mochila. En este caso, libro sería un sustantivo contable porque se puede contar. Se pueden usar números para contarlos. En el caso, tenemos el caso de los sustantivos incontables, donde decimos, me gustaría un poco de agua. Donde no se puede, agua es el sustantivo, es un sustantivo incontable porque no puedes decir, quiero un agua, o sea, en el caso de una botella de agua, botella sí es contable, por ejemplo, pero decir, quiero un agua, quiero 2 aguas, 3 aguas, agua no se puede contar de esa forma. En el caso, por ejemplo, una botella de agua, 2 botellas sí es un sustantivo contable porque las puedes contar. Agua también se podría medir al decir 1 litro, 1 kilogramo, pero es medible. Pero al intentar contar, o al decir, por ejemplo, arena, no podés contar, no decir 1 arena, 2 arenas, 3 arenas, son sustantivos incontables. Pero en el caso de los sustantivos contables, sí los puedes contar, es decir, 1 libro, 2 libros, 3 libros, 1 botella, 2 botellas, 3 botellas, 1 lápiz, 2 lápiz, 3 lápiz. Todos los sustantivos que puedan ser contados con números son sustantivos contables, pero hay ciertos sustantivos que son incontables. Esa es la diferencia. ¿Se entiende, verdad, esta parte de sustantivos contables e incontables? Sí, profesor. Ok, muchas gracias. Después tenemos los sustantivos simples, que son solamente formados por una palabra. El sol brilla en el cielo, donde nuestros sustantivos acá son el sol y cielo. Y como su nombre lo dice, son simples porque solamente están formados por una palabra. Después tenemos los sustantivos compuestos, donde el sustantivo está formado por más de una palabra. Por ejemplo, compré un sacapuntas para la clase, donde nuestros sustantivos son sacapuntas y clase, porque nombran, en este caso, un objeto y un lugar. Pero vemos que sacapuntas está compuesto por 2 palabras. Uno que es saca, del verbo sacar, y puntas, que es otro sustantivo. Así que está compuesto por 2 palabras unidas. Otro ejemplo podría ser puntapié, que se escribe junto, pero es un sustantivo compuesto porque tiene 2 partes, que es punta y pie. Y hay un montón de ejemplos así. Esto es lo que respecta a los sustantivos. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? No, profesor. Ok. Esa es una parte de Pasamos. sustantivos simples lo que no entiendo. El de los simples es que solamente están formados por una palabra. Por lo general van en pares. El simple, por ejemplo, es que es solo una palabra. El compuesto es que son 2 palabras unidas. Por ejemplo, acá tenemos sol
y cielo, que son sustantivos simples, porque están compuestos por una sola palabra. Y lo que son compuestos es que están formados por dos palabras. Esa es la diferencia, la pequeña diferencia. En la cantidad de palabras que conforman al sustantivo. Si es una sola palabra, podemos decir que es un sustantivo simple. Por ejemplo, en el caso del agua, podemos decir que es un sustantivo simple, común, concreto, incontable y simple. O sea, una palabra puede recaer en muchas categorías. Después tenemos los verbos. Los verbos expresan acciones, estados o procesos. Según su modo, pueden ser indicativo, subjuntivo, imperativo. Según su tiempo, pueden ser presente, pasado, futuro. Según su transitividad, pueden ser transitivos, intransitivos, ditransitivos. Según su acción, pueden ser de acción, de estado, de percepción. De conjugación pueden ser regulares o irregulares. Según su voz, pueden ser activos, pasivos. Y según su expresión, pueden ser reflexivos, recíprocos e impersonales. Acá tenemos los diferentes tipos de verbo. El verbo de acción, transitivo o intransitivo. Juan corre todas las mañanas. Correr es un verbo de acción, porque cuando correr, comer, caminar son verbos de acción. En este caso, el verbo de estado, ella está cansada después de un largo día de trabajo. El verbo de estar indica el estado de ánimo o condición. De percepción, ellos oyen música clásica. De percepción pueden ser los verbos relacionados a los sentidos. Por ejemplo, oír del oído, mirar, ver de la vista. Degustar del sentido del gusto son los verbos de percepción. Generalmente están relacionados a los sentidos. Indica una percepción sensorial. Verbo regular. Nosotros estudiamos para el examen de historia, donde nuestro verbo es estudiamos, que está conjugado en la primera persona plural, nosotros. Y el verbo estudiar sigue un patrón regular en su conjugación. Por ejemplo, yo estudio, tú estudias, él estudia, nosotros estudiamos, sigue un patrón regular siempre, donde tenés la raíz del verbo estudiar y le vas agregando sufijos. Yo estudio, tú estudias, y por eso se dice que es regular, porque sigue un patrón regular en su conjugación. Después tenemos el verbo irregular. Yo voy al cine con mis amigos. El verbo en este caso es ir, pero cuando conjugas, formas una palabra diferente, que es voy. Por eso decimos que es irregular, porque cambia su raíz. Por ejemplo, yo voy, tú vas, él va. No sigue un patrón regular como el verbo estudiar. Por eso hay verbos regulares y hay verbos irregulares. Después tenemos el verbo reflexivo. Me lavo las manos antes de comer. El verbo es lavar. Se usa con un pronombre reflexivo, que en este caso es me. Yo me lavo las manos. Porque la acción recae sobre el sujeto. O sea, el sujeto es el que está realizando la acción, pero esa misma acción recae otra vez en el sujeto. Después están los verbos recíprocos. Ellos se abrazan después de no verse por mucho tiempo, donde nuestro verbo es abrazar.
se usa de manera recíproca entre dos personas, o sea que las dos personas están realizando la misma acción. ¿Qué otro verbo podría ser un verbo recíproco? Besar. Besar, exactamente. Porque las dos personas están realizando recíprocamente esa acción. Después tenemos los verbos impersonales, donde decimos, por ejemplo, hace frío esta mañana. El verbo hacer se usa impersonalmente, no tiene un sujeto específico. En este caso de verbos impersonales, vimos el ejemplo cuando identificamos el sujeto, cuando dijo llovió anoche, donde llover es también un verbo impersonal. No tiene un sujeto específico. En ese caso, el verbo es impersonal. Verbo transitivo. Yo comí una manzana deliciosa. El verbo comer requiere un complemento directo, manzana. Decimos que un verbo es transitivo cuando ese verbo necesita sí o sí un complemento directo para que se entienda la acción. Por ejemplo, decimos, por ejemplo, yo comí, pero vos te vas y le decís a tu amigo, yo comí. Y no, parece que el verbo, o sea, la acción no se entiende completamente sin un complemento directo. ¿Qué comiste? Digo, necesitamos esa pregunta, ¿qué? Necesitamos un complemento directo. Yo comí una manzana. Pero hay otros verbos que son intransitivos. Por ejemplo, el perro duerme en su cama, que no necesita un complemento directo. Por ejemplo, decís, yo duermo y es suficiente, o él duerme. Y no hace falta un complemento directo para que se entienda la acción. En ese caso, el verbo es intransitivo. Pero en el caso dado que sí necesites un complemento directo para que se entienda la acción, en ese caso, sí es un verbo transitivo. Por ejemplo, yo te digo, yo vi, y la otra persona se queda sin entender. ¿Qué viste? Tipo, en ese caso, ver es un verbo transitivo que necesita ¿qué viste? O sea, necesita un complemento directo. Yo vi una casa. ¿Dónde? ¿Qué viste? Una casa. Entonces la casa es complemento directo. En ese caso, puedes identificar si un verbo es transitivo o no. Si el verbo precisa de un complemento directo para que se entienda la oración, es un verbo transitivo. Si es que no precisa de eso, es intransitivo. ¿Se entendió esta parte de verbos transitivos e intransitivos, verdad? Sí. Ok. Ahora son 8:21. Ahora pasamos a la otra de las categorías gramaticales, donde tenemos a los adjetivos, que describen o califican a los sustantivos. Según su función, tenemos los calificativos, determinativos. Según su grado, tenemos los positivos, los comparativos, los superlativos. Según su intensidad, tenemos los aumentativos, los disminutivos. Según su significado, tenemos los calificativos, los relacionales. Según su concordancia, tenemos género y número. Según su función, tenemos los adjetivos calificativos que expresan una cualidad del sustantivo. En este caso, el cielo está azul. Describimos el cielo. O sea, estamos diciendo una cualidad del sustantivo, entonces estamos calificando al sustantivo. Entonces, en este caso, es un adjetivo calificativo. Después están los determinativos. Ese libro es interesante. O sea, ¿qué decimos de ese libro que es interesante? Otro adjetivo determinativo, ¿cuál sería?
un Es ejemplo. aburrido. Es aburrido. Después están según su grado, que están los positivos, donde está, tipo, el perro es grande. Después están los comparativos. Este coche es más rápido que el otro. ¿Cuál es nuestro adjetivo comparativo ahí? Rápido. Rápido, porque estás comparando una cualidad con otro, entre dos individuos. En este caso serían coches. Este coche es más rápido que el otro. Superlativos. Juan es el más inteligente de todos. Donde exageramos las cualidades de Juan. Más inteligente. Según su intensidad tenemos los aumentativos. Tiene una grandísima casa. O podrías usar también los diminutivos, donde compré una casita pequeña. O sea, aumentás o disminuís al sustantivo. Porque nuestro sustantivo en este caso, en el primero, en el aumentativo, es casa. Y en el otro decís que es una casita. Compré una casita pequeña. O sea, pequeña sería acá nuestro adjetivo diminutivo. O chiquita o chica. Según su significado, tenemos calificativos, donde se califica una cualidad del sustantivo, donde el pastel está delicioso. Estamos calificando al pastel diciendo que es delicioso. Después están los relacionales, donde decís que este es un problema científico, donde relacionás al problema con la ciencia usando el adjetivo científico. Otro ejemplo de relacionales, ¿cuál sería? Al relacionar a tu sustantivo con algo, Es un problema matemático. es un problema matemático, está bien, sí. Matemático sería nuestro adjetivo relacional, porque estás relacionando tu sustantivo problema con las matemáticas, usando el adjetivo matemático, o podés decir un problema académico, o sea, se entiende bastante, creo que se entendió bastante bien la idea. Según su concordancia, género, donde decís la flor es roja, porque flor es femenino y roja tiene que concordar en género con él. Si decís la flor es rojo, no es correcto. Entonces, este es un sustantivo, un adjetivo, según su concordancia, que es de género. Después están las flores, son rojas, donde tenés más de una flor. Así que en el primer ejemplo era singular, en el segundo ejemplo es plural, así que tiene que concordar tanto en género y en número. Después pasamos a la siguiente categoría gramatical, que son los adverbios. Los adverbios modifican verbos, adjetivos u otros adverbios, indicando circunstancias como tiempo, lugar o modo. Tenemos adverbios de modo, tenemos adverbios de lugar, tenemos adverbios de tiempo, adverbios de cantidad, adverbios de afirmación, negación y adverbios de duda. Según el modo, indican cómo se realiza la acción. Él corre rápidamente. En este caso, rápidamente sería nuestro adverbio que modifica el verbo. Los adjetivos modificaban al sustantivo. En este caso, los adverbios modifican al verbo, donde decimos que corre rápidamente. Indica cómo se realiza la acción.
habla, que es nuestro verbo, claramente. Entonces, nuestro adverbio de modo es claramente porque está modificando a nuestro verbo. Después tenemos, según el lugar, indican el lugar donde se realiza la acción. Decimos, ella vive aquí. Aquí es nuestro adverbio de lugar, porque estamos especificando dónde ella vive, o sea, está modificando al verbo acá. El perro está allí. Es un adverbio de lugar también. Allá también sería un adverbio de lugar. Según el tiempo, indican cuándo ocurre la acción. Hoy hace mucho calor. Nuestro adverbio de tiempo es hoy. Mañana tenemos examen, donde nuestro adverbio de tiempo es mañana, porque está modificando al verbo. Según la cantidad, indica la intensidad o grado. Te quiero mucho, donde mucho es nuestro adverbio de cantidad. Ella corre poco. Según la afirmación o negación, sí voy a la reunión, donde sí es un adverbio de afirmación. Nunca me ha gustado ese lugar. Nunca es un adverbio de negación. Según la duda, indican duda o incertidumbre. Tal vez venga más tarde, donde en este caso nuestro adverbio, ¿cuál es? Tal vez. Tal vez. ¿Y en la segunda oración? Quizás. Quizás. ¿Necesita qué clase de palabra es? ¿Cómo que qué clase, profe? No, y según las categorías gramaticales, necesite, ¿en qué categoría gramatical cae? Verbo. Verbo. ¿Y ayuda? Adjetivo. Ayuda no es adjetivo. Verbo. Ayuda en este caso es sustantivo. Después tenemos la estructura de la oración, que nos ayuda para poder entender cómo se estructuran las oraciones. Es esencial analizarlas y construirlas correctamente. Tenemos la clasificación de las oraciones, donde hay oraciones simples, contienen un sujeto y un solo predicado. El ejemplo es el gato duerme, que es una oración simple, donde nuestro sujeto es el gato y el predicado es duerme. Después tenemos otro tipo de oraciones, donde están las oraciones compuestas. Contienen más de un sujeto o o predicado. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Juan estudia y María trabaja, que es un tipo de oración compuesto, porque tiene más de un sujeto y más de un predicado, donde los sujetos serían Juan y María. Son dos oraciones unidas por un conector y. Y después tenemos la concordancia. La concordancia se refiere a la relación gramatical entre el sujeto y el verbo.
así como entre sustantivos y adjetivos. En la concordancia tendremos que fijarnos especialmente en el género y en el número, porque un gran problema que yo suelo observar en las personas es que muchas veces cuando la gente escribe no concuerdan tanto el género y el número en sus oraciones. Por ejemplo, la concordancia del número es que es singular y plural. Por ejemplo, si vos decís, las niñas juegan, es plural. Si decís, las niñas juegan, está mal. Porque tiene que concordar tanto el sujeto con el verbo. Por ejemplo, las niñas es la tercera persona del plural. Ellas juegan. Así que tiene que concordar en número la conjugación. Por ejemplo, la niña es singular, entonces juega. Eso es muy importante porque muchas veces en oraciones largas principalmente te ponen una oración larga y existen errores de concordancia que al leer rápidamente no te das cuenta, pero si lees despaciosamente te das cuenta que hay errores de concordancia. La concordancia en género es femenino y masculino. Por ejemplo, el niño inteligente, la niña inteligente. En este caso, inteligente es un adjetivo que se puede utilizar con los dos. Pero hay otros adjetivos que sí o sí tienen que concordar en género con el sustantivo. Porque en este caso, niño es sustantivo, inteligente es un adjetivo que está describiendo al niño. Por ejemplo, podrías decir el niño flaco, la niña flaca, donde el adjetivo ya tiene que cambiar para que concuerde en género con el sustantivo. Está también en el caso de, por ejemplo, si decís los niños, tienen que ser flacos, las niñas flacas, donde el adjetivo tiene que ir cambiando para que concuerden, para que la oración tenga sentido. Después está el orden de las palabras en las oraciones, donde el orden más común en la oración tenemos primero al sujeto, después tenemos al verbo y los complementos, que los complementos pueden ser el complemento directo, el complemento indirecto y el complemento circunstancial. Aunque puede variar para dar énfasis o en preguntas. Por ejemplo, tenés una oración en orden estándar acá. El gato duerme en la cama, donde primeramente tenemos el sujeto de esta oración. ¿Quién duerme en la cama? El gato, nuestro sujeto. ¿Qué se dice del gato? Duerme en la cama, nuestro predicado. Y dentro del predicado está el verbo y un complemento circunstancial en la cama. Entonces, sigue un cierto patrón, un cierto orden estándar, donde va el sujeto, el verbo y el complemento. En este caso, un complemento circunstancial del lugar. ¿Dónde duerme el gato? En la cama. Pero también dice que en ciertos casos, si es que quieres dar énfasis a cierto aspecto, puede variar el orden. Por ejemplo, acá podrías decir, en la cama duerme el gato, para enfatizar que está durmiendo en la cama. Para dar énfasis. Se puede mover de ciertos lugares, pero este es el orden estándar de una oración.
O en preguntas, como dice acá, que ¿duerme el gato en la cama? Donde puedes mover el verbo al inicio de la oración. O podrías agarrar esta misma oración y poner los signos de interrogación y el gato duerme en la cama. Al preguntar, es correcto. Duerme el gato en la cama, es también correcto. Puede variar este orden establecido, pero como dijimos al inicio, el orden estándar, por lo general, va el sujeto, el verbo y los complementos. Y eso es todo por hoy. Pero podríamos, como tenemos tiempo todavía, son casi 8:40, si tienen alguna parte que quisieran volver a ver, quisieran repasar, podríamos ver. Yo me quedé con la duda de por qué ayuda de sustantivo. Ayuda. Ya. Porque le da nombre a una acción. Creo que, ¿dónde era ese? Sí, porque nombra una acción. Porque sustantivo, si vas a la definición de sustantivo, es decir, que nombran personas, cosas, animales o ideas. En este caso, nombra a una acción. Y la acción es ayudar. En este caso, ayudar es un verbo. Y el nombre que se le da a esa acción es ayuda. Por tanto, es un sustantivo. Porque el concepto detrás de ayuda es de la asistencia, del apoyo que le das, del socorro que le das. Entonces, por eso ayuda es un sustantivo. Porque nombra a una acción. Ok. O una idea. Pero si es que agarras y, por ejemplo, conjugadas el verbo ayudar en la tercera persona presente, él ayuda. En ese caso son homónimos, son palabras homónimas, donde se escribe de la misma forma, pero tienen significados diferentes. Eso vamos a ver en la próxima clase. Pero por eso es sustantivo, porque nombra una idea, una acción. ¿Otra cosa? Se puede los complementos o sea, complemento circunstancial, la parte de tipos, esa parte, por favor. Sí. Vamos a volver. Acá está. Los diferentes tipos de complementos circunstanciales. Tenemos el que es de lugar, donde responde la pregunta ¿dónde? ¿De dónde se realiza la acción? ¿Dónde? Yo corro en la plaza. ¿Dónde corro? En la plaza. O sea, responden preguntas específicas. Después tenés el de tiempo, que es cuándo.
tiene que sí o sí responder a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo estudia? Cuando estudia por la tarde. ¿Cuándo estudia por la tarde? Te dice el tiempo en que ocurre la acción. Después tenemos el de modo, que indica cómo se realiza la acción. Y responde a la pregunta ¿cómo? Como estuvimos viendo, si tienes una oración y le haces a tu oración las preguntas correctas, puedes identificar cada una de las partes que la conforman. Desde el sujeto, el predicado, los complementos. Después tenemos el de cantidad, que responde a la pregunta ¿cuánto? Tenemos el de causa, que responde a la pregunta ¿por qué? Para saber el porqué de la acción. Por ejemplo, río por alegría. ¿Por qué río? Y es por alegría, es la causa que me genera la acción. Es la alegría. Después tenemos el complemento circunstancial de finalidad, donde indica el propósito o la finalidad de la acción. Por ejemplo, ¿para qué? ¿Para qué de la acción? Estudia para aprender. ¿Para qué estudias? Para aprender. Lo único que en esta parte es largo, esta parte de los complementos circunstanciales, pero lo que se puede rescatar es que tenés que saber únicamente qué pregunta hacerle al verbo. Y si es que no te responde esa pregunta, la oración no te responde esa pregunta, es porque no existe. El complemento circunstancial de instrumento, con qué se realiza la acción. Complemento circunstancial de compañía, de con quién se realiza la acción. Complemento circunstancial de condición es el último, que bajo qué condición, donde tiene que haber una condición necesaria para que ocurra la acción. Y en resumen, tenemos acá el resumen de modo. Empezamos la pregunta con cómo, de tiempo, cuándo, de lugar, dónde, de causa, por qué, de finalidad, para qué, de compañía, con quién, y de instrumento, con qué. Y de cantidad, ¿cuánto? ¿Tienen alguna duda de los complementos circunstanciales? Eso es todo, profesor. Gracias. Ya pude anotar, ahora sí ya pude anotar. Sí, está bien. Bueno, lo que yo quisiera hacer en las clases es participar juntos, intentar hacer algunos ejercicios. El tiempo es limitado, pero al inicio de cada clase quisiera gastar unos 10, 15 minutos en repasar la clase anterior, y si hay algunos ejercicios de exámenes anteriores que puedan identificar y mostrar eso en esos 10, 15 minutos, poder analizar, poder relacionar este contenido con el examen de años anteriores. Creo que es una buena idea, así podemos repasar lo que ya aprendimos hoy, mañana, al inicio, un ratito, y después entramos al nuevo tema. Pero según estaba viendo, la clase de mañana es un poco más corta. No sé si les parece una buena idea. Perfecto, profesor. Y ya ponemos. Sí, ya pone más. ¿Qué horas se estarían alzando las clases? La verdad, eso es
con el coordinador, tendría que preguntarle. ¿La grabación de las clases estás diciendo o es el material? Sí, las grabaciones. Eso tendría que preguntarle primero al coordinador de nuestra El de sección. matemática he visto que ya lo saben. Entonces seguramente una vez termine la Sí, clase profe, van a... una vez terminadas las clases ya se alzan los videos. Así que pueden ir Está bien, reportando. excelente. Muchas gracias. Creo que esto es todo por hoy. Entonces, Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. cualquier duda que tengan, pueden escribirme. El problema es que trabajo casi todo el día, pero apenas tenga tiempo podría responderles. Y mañana nos encontramos a las 7:30 otra vez y voy a intentar mirar la parte de los exámenes anteriores e intentar relacionar este contenido con eso. Para que no sea solamente teórico, porque yo les comprendo a ustedes que su objetivo principal es rendir el examen y pasarlo para obtener la beca. Y tenemos que hacer uso eficiente de nuestro tiempo. Bueno, esto es todo de mi parte. Espero que tengan una buena noche y espero reunirme mañana nuevamente con ustedes. Vale, profesor. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Suerte. Gracias. Gracias, profe. Nada.